Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra conferencia de hoy, Causa y Efecto, a cargo del doctor Fabio Villarraga. Senderos de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida hoy a este canal virtual. Muchas gracias por su asistencia. Pues hoy tenemos a Fabio Villarraga, muy conocido dentro de los espíritas. Es el presidente de la Asociación de Senderos de la Esperanza, presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca y presidente de la AMI Colombia. Pues todos sabemos que Fabio es espírita desde su niñez y pues disfruten hoy de esta maravillosa conferencia, Causa y Efecto. Vamos todos a cerrar los ojos, a unirnos en pensamiento y a darle gracias a Dios, a la inteligencia suprema, a la causa primera de todas las cosas, por permitirnos este año de desafíos personales, laborales y espirituales. Infinitas gracias al Dios Creador por tanta bondad para con nosotros este año, por tantas enseñanzas, por tantos conocimientos adquiridos. Gracias Dios por pertenecer a esta bella doctrina que nos esclarece, nos tranquiliza, nos permite ver la vida con los ojos de la espiritualidad, con los ojos de la verdad, y nos permite avanzar con tranquilidad por este camino que trazamos, al que nos comprometimos y en el que te pedimos, Dios, podamos continuar. Te pedimos que estas enseñanzas queden en nuestro periespíritu y que sean de gran valor para nuestro adelanto espiritual. Le pedimos a los guías espirituales de esta tarea, de los sábados de divulgación, iluminen e imanten a Fabio para que sea bendecido, iluminado y que con sus palabras lleve la doctrina y el consuelo que tantos necesitamos en este momento. Infinitas gracias a la espiritualidad y quedamos en esta bella compañía, que así sea. Muy buenas tardes para todos. En la tarde de hoy entonces vamos a compartir este tema sobre causa y efecto. La causa y el efecto, como veremos, es una ley universal, pero que se manifiesta en todos los planos de la vida, desde los planos físicos, emocionales, mentales y espirituales. Entonces, vamos a mirar en este aspecto cuáles son esos compromisos que adquirimos nosotros con esa ley cuando nos alejamos de las leyes de Dios, ¿no? Nos dice Kardec en el libro Espíritus que no existen castigos ni recompensas, solo existen consecuencias. Y este es un precepto fundamental de la causa y el efecto, de esa ley que establece que nosotros, cada uno, somos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer. Y por lo tanto también recibimos la cosecha de lo que hemos sembrado, tanto en lo bueno como en lo malo. Y esas son las consecuencias. Por lo tanto, la noción del castigo desaparece, la noción de la recompensa desaparece frente a las manifestaciones de la ley de causa y efecto. Entonces, vamos a darnos cuenta que esta causa y efecto están marcadas dentro de una ley. Y nosotros mismos, en el proceso evolutivo milenario, durante cientos y miles de años que estamos encarnando, reencarnando, somos una multitud de causas y de efectos que se manifiestan, que creamos, que vamos generando y que vamos recogiendo las consecuencias de esas causas cuando todavía no estamos en sintonía con las leyes de Dios y tenemos que todavía experimentar muchas veces dolor o sufrimiento a raíz de nuestras imperfecciones. En la medida que dominamos las imperfecciones y que vamos desarrollando las virtudes,
empecemos a generar causas positivas que a su vez tendrán efectos muy saludables y muy positivos. Entonces, las leyes están ahí y solamente están para ejercer su efecto de controlar todas las manifestaciones en el universo. Y nosotros, en la medida que vamos comprendiendo a Dios, que vamos comprendiendo sus leyes y sobre todo esta, que es la ley de causa-efecto, que nos permite entender el por qué hoy estamos de determinada forma, el por qué hoy experimentamos determinada prueba, el por qué hoy tenemos una profunda expiación y al remontarnos hacia esos días pretéritos encontramos las razones y son en realidad efectos de causas morales más profundas. Entonces, tenemos que precisar que esta ley de causa-efecto entonces es una ley universal. Se manifiesta en todos los puntos del universo y en todos los planos de la vida. Por eso no solamente está escrita para la parte física, como lo hizo Newton dentro de sus leyes, esa acción, esa ley de acción y reacción, sino que está escrita para el plano moral, que es el más difícil de comprender porque muchas veces no se aceptan los efectos cuando se desconocen las épocas en que se erigieron las causas que nosotros fuimos conscientes en esa época, pero que ahora no recordamos. Y esa premisa fundamental de que a toda causa corresponde un efecto proporcional. Y esa es una benignidad, esa es una bondad y algo muy justo de parte de esa inteligencia suprema Dios, porque las causas, los efectos siempre estarán proporcionales a las causas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, también debemos eh, darnos cuenta cuáles son esos substratos sobre los cuales se manifiesta la ley de causa-efecto. Entonces, la ley de causa-efecto se manifiesta en la naturaleza toda, se manifiesta en el ser humano, se manifiesta en la sociedad. En la naturaleza porque cada vez que los seres humanos dañan la naturaleza o dañamos la naturaleza de alguna forma, estamos generando una alteración que a veces es reparable, a veces es irreparable, es mucho más complicado, y entonces la naturaleza tiene unos efectos frente a esas dinámicas que se están alterando de una forma antinatural. Entonces, ella manifiesta sus propios efectos y esos efectos muchas veces repercuten contra la misma humanidad. Entonces, también dentro de la doctrina espírita se estudia mucho la causa y el efecto en el accionar humano, en el trasegar del espíritu a través de los milenios, a través de las vidas, a través de las diferentes encarnaciones, donde podemos comprender muy profundamente cómo se van encadenando esas causas y esos efectos a través de las diferentes existencias y cómo en el periodo entre vidas se van eh, dilucidando y se van programando esas nuevas encarnaciones que están siempre asociadas a los compromisos causales que fueron generados por el espíritu, muchas veces por ignorancia, muchas veces por error y otras veces también por la propia voluntad de tomar una mala determinación. Y la ley de causa-efecto también se manifiesta en la sociedad en general. Sociedades que son bárbaras, pueblos que son bárbaros, que históricamente han sido muy rebeldes, muy belicosos, muy guerreros, adquieren una causa en común, una causa colectiva, y entonces vienen a tener también posteriormente un efecto colectivo. Y es así como pueblos que han sido bárbaros en determinada época, que han hecho mucho daño a otros pueblos, vienen a sufrir también unas dilapidaciones, bien sean naturales o por efecto de otros, generando aparentemente
situación como injusta, pero bajo los ojos de la justicia y la bondad divina no existe nada injusto dentro de las cosas que observamos en los planos humanos, en los planos naturales o en los planos sociales. Entonces, también la ley de causa-efecto para nuestro plano evolutivo está entrelazada con la reencarnación y la ley de evolución. Decimos que para nuestro plano evolutivo. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que los espíritus, cuando lleguen a ese estado de espíritus puros, seguirán evolucionando, pero ya no tienen necesidad de la reencarnación. Y entonces, sí, estarán encadenados, sí, a la ley de causa-efecto, pero estarán generando más causas siempre positivas porque ya su grado de pureza les permite discernir adecuadamente entre el bien y el mal y estarán trabajando siempre por causas buenas, por causas justas. Decir que quede claro también que la ley de causa y efecto, la ley de acción y reacción, no es la misma ley del talión. Es decir, que, como decían antiguamente, ojo por ojo, diente por diente. Y el que tenía un problema a través del uso del ojo de la visión, le arrancaban el ojo, o el que robaba con sus manos, le arrancaban la mano. Esa era la ley del talión. Entonces resulta que aplicada en una misma existencia contra la persona es querer hacer justicia bajo las propias manos de la persona, de la sociedad, del pueblo, pero en realidad este tipo de justicia obviamente se le deja a Dios y a sus leyes, porque estas manifestaciones de esta ley es realmente inexorable. No hay forma de que nadie escape a las consecuencias de la ley de causa y efecto. Entonces, si bien es cierto, esta situación de los efectos a veces se relacionan obviamente con las causas y la persona experimenta, como veremos en algunos ejemplos, experimenta situaciones que tienen que ver con el órgano o el segmento corporal comprometido moralmente y comportamentalmente ante las leyes espirituales. Entonces, el efecto muchas veces viene sobre ese mismo órgano o ese segmento corporal, generando una limitación, una mutilación, pero no siempre ocurre así. Por eso la ley de causa-efecto no es la ley del talión. Y se dice entonces que los efectos de nuestras causas pretéritas pueden ser modificables por nuestro comportamiento actual. Esto es algo importantísimo porque precisamente este precepto es el que nos permite a nosotros comprender que la llamada ley del talión no es la ley de causa-efecto, porque nosotros podemos modificar los efectos a través de nuestro comportamiento actual. Y ejemplos hay diversos dentro de la literatura de personas que tenían comprometidas, por ejemplo, dentro de su existencia de vida, perder todo un brazo por situaciones del pasado y su comportamiento actual de servicio, del buen uso que le dio a ese miembro, a esa mano, a ese brazo, en el bien, en la ayuda a los demás, en el servicio al prójimo. Eso le da unos méritos que modifica el efecto de la causa con la cual estaba comprometido. Entonces, por eso podemos modificar nuestros efectos de vidas pasadas, de causas de vidas pasadas. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento actual. Entonces, ahí es donde nuestra transformación moral que nos plantea Kardec como ese proceso inherente al dominio de los vicios, a la superación de estas circunstancias viciosas y el control de las imperfecciones humanas y el desarrollo de las virtudes genera un cambio comportamental actual que puede modificar entonces el efecto de las causas pretéritas. También esta ley deposita en cada ser la responsabilidad del uso de su libre albedrío. Y aquí es importante porque viene la voluntad a jugar un papel fundamental cuando el ser aprende y comprende realmente
cuáles las necesidades de su propia alma para poder evolucionar, superando las imperfecciones y logrando desarrollar las virtudes en su alma. Entonces, por eso de esa forma decimos que no existen los castigos divinos, solo las consecuencias de nuestros actos y pensamientos. A veces pensamos que solamente se compromete ante la ley con la realización de un determinado acto. Y si no hay un acto comportamental, entonces no hay compromiso ante la ley de causa-efecto. Pues resulta que los solos pensamientos también nos pueden comprometer con la ley de causa y efecto y entonces generar algunos efectos que pueden ser en su magnitud adecuada a la intensidad de los pensamientos. Aquel que piensa malévolamente, maledicentemente sobre otras personas, piensa en familiares, las parejas, esposos, esposas, hijos, eh, compañeros de trabajo, en el círculo de los vecindarios, donde están, digamos, las situaciones que son propicias o proclives a que las personas piensen mal de las otras, entonces también eso genera un compromiso con la ley de causa-efecto. Igual que cuando se le da el buen uso al pensamiento a través de la oración, de la meditación, entonces se hace una, un proceso causal positivo o benigno, porque se está pidiendo, se está dándole un buen uso al pensamiento y entonces eso realmente es una causa positiva. Entonces, aunque aquí en nuestra sociedad muchas faltas humanas quedan impunes por la misma imperfección de nuestras leyes humanas, bajo la acción de la ley de causa-efecto universal y espiritual, ninguna falta queda impune. Puede que en esta vida no observemos las consecuencias, los efectos, pero en otras, o en el periodo entre vidas, o en otras lo tendrá. De esa forma, esta ley nos permite comprender las expiaciones individuales o colectivas. Si no hacemos gala de esta ley, no podríamos comprender cómo ocurren esas problemáticas a grupos humanos en procesos expiatorios eh, conjuntos o a esas expiaciones tan fuertes, tan duras, que muchas veces un ser humano pasa y que no entendemos en este plano y con esta visión limitada por qué le toca vivir semejante expiación. Entonces, obviamente hay una responsabilidad social de mitigar todo este dolor y sufrimiento humano y una responsabilidad personal en la medida que cada uno de nosotros podamos ayudar en todos estos casos. Se dice entonces que la ley de causa-efecto constituye un mecanismo silencioso pero eficaz de la justicia divina. Y si no fuera por esa ley, no comprenderíamos a fondo cómo esa justicia divina se manifiesta en el plano de la vida humana. Porque muchas de las cosas que ocurren aquí parecerían injustas si no vemos esa transparencia reencarnatoria, esa transparencia de la evolución y esa transparencia de la ley de causa y efecto. Esta ley, a su vez, entonces condiciona el plano espiritual al cual llegamos después de la muerte o desencarnación. Resulta que nosotros, acá en este plano de la vida, todos los días estamos cultivando el plano espiritual al cual iremos a llegar. ¿Por qué? Porque estamos generando una serie de pensamientos, comportamientos que son causas que van a tener unos efectos en la vida post-mortem, es decir, en la vida después de la muerte, después de la desencarnación. Entonces nos ubicaremos en el plano vibratorio que nos corresponda, ni más arriba ni más abajo. Esa es una situación al cual estamos todos completamente comprometidos. Entonces, resulta que dentro de estas preguntas que en el libro de los espíritus encontramos y que nos permiten entonces entender
cómo es que se manifiesta esta ley de causa y efecto. Hay diferentes circunstancias que Kardec tuvo en cuenta para preguntar y comprender mejor esta ley. Y entonces en esta pregunta 963, él interrogó al espíritu de verdad: ¿se ocupa Dios personalmente de cada hombre? ¿No es él demasiado grande y demasiado pequeño en nosotros para que cada individuo en particular tenga alguna importancia a sus ojos? Y entonces acá, en este mismo ítem, el mundo espiritual responde: Dios se ocupa de todos los seres que ha creado, por muy pequeños que ellos sean. Nada es demasiado poco para su bondad. Pero ¿cómo se ocupa Él de todos los seres? A través de las leyes que ha creado, porque son leyes divinas. Y entonces estamos en constante contacto con esas leyes divinas, es decir, estamos en contacto constante con Dios. Y por eso, en su bondad, en su justicia, siempre Él tiene todos los actos humanos en cuenta. Y agregó Kardec ahí en esta interrogación, que si tiene Dios necesidad de ocuparse de cada uno de nuestros actos para premiarnos o castigarnos. Entonces aquí Kardec colocaba esos términos porque eran utilizados pues para la época, ¿no? Por la misma situación religiosa. Y reinterrogó: ¿acaso la mayor parte de tales actos no son insignificantes para él? Está prácticamente corroborando algún concepto de la pregunta anterior, ¿no? Y entonces ahí le ampliaron mucho más. Dios posee sus leyes que rigen todas vuestras acciones, y dentro de estas leyes está la ley de causa y efecto. Si las violáis, vuestra es la culpa. A no dudarlo, cuando un hombre comete un exceso, Dios no pronuncia un juicio contra él para decirle, por ejemplo: has sido glotón y voy a castigarte. Pero él ha trazado un límite. Las enfermedades y muchas veces la misma muerte son consecuencia de los excesos cometidos. He aquí la punición. Ese es el resultado de haber infringido la ley, ¿no? Entonces, por eso aquí los espíritus dejan muy, muy claro que todo depende de estas mismas leyes que están inscritas inclusive en nuestra conciencia. ¿Cómo hacemos nosotros para que estas leyes despierten, las comprendamos? Tenemos que ir despertando nuestra conciencia para para evitar las enfermedades, muchas veces hasta la muerte misma, cuando las causas han sido muy, muy profundas o los excesos muy profundos, y llevan a debilitar todo el fluido vital que tiene el ser humano para esta existencia, propiciando una muerte prematura, ¿no? Con todos los excesos que se tengan. Entonces, démonos cuenta que en todos los libros de la codificación, con certeza encontramos aspectos de la ley de causa y efecto. Aquí apenas hemos seleccionado algunos para entender, y recomendamos a todos los simpatizantes y espíritas que están escuchando esta conferencia que puedan revisar el capítulo séptimo de la primera parte de esta obra, del cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Allí en ese capítulo séptimo encontrarán un resumen en 33 ítems. Esos 33 ítems condensados conforman lo que Kardec le dio como título el Código Penal de la Vida Futura. Ese es un pequeño tratado de la ley de causa y efecto. Aquí solamente traemos una anotación al respecto, que dice que no hay una sola imperfección del alma que no lleve consigo sus consecuencias deplorables e inevitables, ni una sola cualidad que no sea el origen de un goce. Entonces dejan planteado allí que tanto para lo positivo, las cualidades, como para lo negativo, las imperfecciones, hay consecuencias, hay efectos. Y ahí estamos todos inmersos en este proceso, y queda muy bien establecido en este Código Penal de la Vida Futura. Y agregan aún más que el bien y el mal que se hace
son el producto de las buenas y malas cualidades que se poseen. No hacer el bien que se podría hacer es pues el resultado de una imperfección. Entonces, tenemos nosotros nuestra palanca, nuestra herramienta, la voluntad. Y con nuestra voluntad es un motor que nos mueve a decidir, y con nuestro libre albedrío tomamos o el camino del bien o el camino del mal. Y ahí nos hacemos responsables de lo uno o de lo otro. Pero este imperativo ético moral va aún más allá. Nos dice que no hacer el bien que se podría hacer es pues el resultado de una imperfección. Entonces, si hay alguien que dice, no, yo no hago mal a nadie, no estoy haciendo mal, entonces como no estoy haciendo mal, pues puedo estar tranquilo porque no me estoy comprometiendo con nada. Y si bien eso es cierto, digamos, no lo es del todo, porque frente a las leyes, entonces cuando la persona así no haga el mal, pero tiene oportunidad de hacer el bien, y por no hacer ese bien se deriva un mal, la persona o el ser humano es responsable del mal que se deriva del bien que no hizo. Y eso ya constituye, como dice aquí el Código Penal de la vida futura, una imperfección. ¿Cuándo comprendemos nosotros esta imperfección? Cuando pasamos a este nivel de este imperativo ético moral. Mientras estemos todavía diluyéndonos entre el bien y el mal, es decir, hasta ahora ese es otro nivel de conciencia diferente. El otro es aprender a hacer el bien por el bien mismo cuando tengamos oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, más adelante en esta pregunta en 84, Kardec interrogó, ¿las vicisitudes de la vida son siempre la punición de las culpas actuales? Entonces, ahora estamos sufriendo situaciones en esta vida. Estas son resultado de las culpas que tenemos en esta misma existencia. Dijeron, no, lo hemos dicho ya, contestaron los espíritus. Se trata de pruebas impuestas por Dios o elegidas por vosotros mismos cuando os hallabais en estado de espíritu antes de vuestra encarnación, es decir, en el periodo entre vidas, ¿no? Con el objeto de reparar las faltas cometidas en una existencia precedente. Entonces, estas vicisitudes de la vida o son de esta existencia o son pruebas elegidas por Dios o elegidas por nosotros mismos. Entonces, porque dice, porque jamás queda impune una infracción a la ley de Dios, entonces, se repite el mismo concepto que ya se anunció, y en especial a la ley de justicia. Si no se la paga en esta vida, se habrá de hacerlo por fuerza en otra. Por eso, aquel que en vuestro concepto es un hombre justo, se ve castigado muchas veces por estas situaciones del pasado. Y aparentemente en esta vida lo vemos tan justo, pero esas causas del pasado no las conocemos, ni el hombre justo las conoce, ni la sociedad las conoce, y por lo tanto es una manifestación de esta ley, ¿no? En ese mismo Código Penal se afirma que por la naturaleza de los sufrimientos y de las vicisitudes que se experimentan en la vida corporal, se puede juzgar la naturaleza de las faltas cometidas en una existencia anterior y de las imperfecciones que fueron su causa. Esto ya es mucho más complejo pues, de analizar y de correlacionar, ¿no? Pero aquel que fue muy violento, por ejemplo, y que generó mucho daño a los demás con su propia violencia personal, social, mental, emocional, eh, y de diferentes formas, pues tendrá que experimentar, digamos, para su propio depuración y proceso evolutivo, una situación que le permita concientizarse de esos efectos de la violencia. Y entonces, a veces, muchas veces, son los casos que se pueden observar de personas que experimentan a veces una violencia tremenda. Yo no sé cómo es posible que una persona pueda, digamos, resistir tanta violencia y aún, digamos, continuar en pie. Entonces, a veces los espíritus que ya se han
preparado para este tipo de circunstancias, pero que en algún día fueron violentos, ahora vienen a constituirse no solamente en un proceso de reparación, sino también de mostrar a través de su comportamiento la forma realmente de hacer un equilibrio con su pasado, pero también de constituirse a veces en un ejemplo del sufrir bien, ¿no? Entonces, más adelante, Cardin interrogó que si la expiación se cumple en el estado corporal o en el espíritu. Y es una pregunta que le he escuchado a varias personas, bien sea simpatizantes o espíritas de nuestra agrupación, de otras agrupaciones, preguntar sobre esta situación de que si la expiación se cumple solamente aquí, en este plano de la vida, o se cumple también en el estado de espíritu, porque a veces podemos pensar que fuera así. Entonces, la espiritualidad muy sabiamente respondió que se cumple durante la existencia corpórea por medio de las pruebas a que se ha sometido el espíritu y en la vida espiritual por los padecimientos morales propios de su estado de inferioridad. ¿Cuáles padecimientos morales? Pues son muchos, son múltiples, son múltiples. En nuestras reuniones mediúmnicas, de nuestra agrupación espírita, hemos tenido eh, personas que durante su vida, última existencia, estuvieron vinculados a determinados grupos donde ejercían mucha violencia y entonces para ellos el valor de la vida no era mayor cosa. Entonces torturaban o mataban, digamos, las personas, pero en estado de espíritu, entonces esto pesa mucho. Y ese espíritu, por ejemplo, en esa oportunidad decía que sentía el gemido, el dolor, el sufrimiento, los gritos de las personas a las cuales él le había hecho daño y que ahora él, digamos, está en el proceso de arrepentimiento y quisiera no escuchar esos gritos, esos gemidos, o ver la sangre, o ver las estertores de la muerte, y sin embargo, ese era su padecimiento moral. Ese ya era su proceso, el inicio de un proceso expiatorio por los compromisos adquiridos con las leyes de la vida, ¿no? Entonces, todas esas situaciones nos indican que el mal, entonces, solo es reparado por el bien, porque la expiación es un proceso de compromiso ineludible. Pero la expiación no basta, se necesita de la reparación. Y para reparar hay que reparar haciendo el bien. Por eso, muy claro, dejó la espiritualidad ahí cuando dice que el mal solo es reparado por el bien. Y la reparación no reviste ningún mérito si no afecta al hombre ni en su orgullo ni en sus intereses materiales. Cuando estas cosas son tocadas en el interior, ya la reparación tiene el efecto terapéutico deseado. Y en ese mismo código, entonces, de la pena, del Código Penal de la Vida Futura, es donde expresan los conceptos de arrepentimiento, expiación, reparación una vez que se ha cometido una falta. Y dice que la expiación consiste entonces en los sufrimientos físicos y morales, así como explicábamos, que son la consecuencia de la falta cometida, sea en la vida presente, sea después de la muerte o en la vida espiritual, o sea en la nueva existencia corporal, hasta que las huellas de la falta se hayan borrado. Entonces, ¿cuándo se borran esas huellas? Después de que se pasa el proceso de arrepentimiento, de expiación y de reparación. Ahí se terminan borrando esas faltas, ¿no? Y por eso la reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se le hizo daño. Entonces, todos aquellos, por ejemplo, que han quitado vidas dentro del periodo prenatal a través de los métodos abortivos y se comprometen con la vida, entonces, ¿qué tienen que hacer ellos para reparar? Si en una oportunidad maltrataron la vida hasta llevarla a su extinción, ahora tienen que comprometerse con la vida, con cuidarla. Entonces,
Hay personas abortistas que han reencarnado para aprender a utilizar bien sus manos en un orfanato, en un sitio de cuidado de bebés, de niños que son abandonados y que a través de sus manos, ahora convertidas en manos maternales, van a poder entonces restaurar los daños, van a poder reparar los daños de aquellas situaciones que hicieron en otras existencias por dinero muchas veces y que no eran conscientes de estas leyes espirituales. En la medida que somos conscientes de estas leyes espirituales, obviamente, entonces vamos a actuar en consecuencia de ellas mismas, ¿no? Y por eso se dice en este código que nadie es responsable sino por sus faltas personales. Nadie sufrirá las penas de las faltas de otros, a menos que les haya dado lugar, ya sea provocándolas con su ejemplo o ya no impidiéndolas cuando tenía poder para ello. Entonces, aquí ese es otro de los aspectos importantes de esta ley, ¿no? Nosotros somos responsables por nosotros mismos y nadie sufrirá las penas de otros porque cada quien es responsable por lo que está haciendo o dejando de hacer. ¿Cuándo somos responsables frente a otros? Cuando con nuestro ejemplo estamos provocando faltas en los otros también. O cuando podemos impedir la falta de otro, podemos impedirlo, pero no lo hicimos. Entonces, ahí cuando decíamos que somos responsables también dentro de esta ley por el mal que se deriva del bien que no hicimos. Y entonces el medio de evitar o atenuar las consecuencias de los defectos en la vida futura es deshaciéndose de ellos lo más pronto posible en la vida presente. ¿Queremos nosotros cosechar mejores oportunidades en las existencias futuras o inclusive en esta misma? ¿Queremos que hacer? Deshacernos de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones. Y a veces no es fácil porque están inmersos, están impresos en nuestras almas y necesitamos a veces hacer un proceso de transformación moral, como dice Kardec, para poder convertir, transformar las defectos en cualidades. Y este es un proceso realmente milenario, ¿no? Entonces, resumiendo, podemos decir que arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar esas huellas, digamos, que han generado eh, los errores o la falta de un pasado, y que después del error o la falta viene el arrepentimiento, después la expiación y por último la reparación. Ahora, cuando cometemos un error, una falta, no necesariamente tenemos que hacer eso secuencial. Podemos estar arrepintiéndonos y empezar a reparar, aunque la expiación no se haya dado todavía. Entonces puede empezar la reparación antes de que sea la expiación. Y estos mismos procesos de reparación van a atenuar las consecuencias expiatorias que el ser ha tenido o se ha comprometido. Y ahí nos da para comprender esa flexibilidad de la ley de causa-efecto, una flexibilidad que está en sintonía con la bondad y la justicia divina, porque nos otorga a cada uno de nosotros la responsabilidad y la capacidad de poder transformar esos efectos de las causas pretéritas, ¿no? Entonces, también en el Evangelio, en ese capítulo 5, sobre las causas anteriores de las aflicciones, vamos a encontrar frases muy valiosas en torno a esta ley de causa-efecto, porque dice que si bien hay males cuya primera causa es el hombre en esta vida, hay otros a los que es extraño enteramente, al menos en apariencia, y que parecen herirle como por una fatalidad. Y entonces ahí desarrolla y las nombra. Por ejemplo, la pérdida de los seres queridos, los accidentes que ocurren sin una previsión, los reveses de la fortuna que no se explica nadie, las plagas naturales, muchas veces
como observamos ahora con esta pandemia, que no es una plaga de un insecto, pero es un virus que se ha propagado por todo el mundo y que se ha arrastrado muchas vidas al plano espiritual, ¿no? Las dolencias de nacimiento, es decir, las enfermedades de nacimiento, enfermedades congénitas y muchas veces las deformidades, el idiotismo, la imbecilidad, todas estas que en conjunto constituyen entonces esas situaciones en las cuales el hombre es el causante, no siempre visto en esta existencia, pero en otras vidas y que nos parece ahora extraño porque no recordamos el pasado reciente, ¿no? Y también nos afirman en el Evangelio, en el capítulo 5, que tampoco debe creerse que todo sufrimiento en la tierra sea necesariamente indicio de una falta determinada. Y esto es un concepto realmente revelador, ¿no? Revelador, porque es una visión trascendente de la vida y obviamente reencarnacionista, ¿no? A menudo son simples pruebas elegidas por el espíritu, es decir, hay pruebas que no corresponden a causas pretéritas, sino que el espíritu la eligió. La causa sería pues la elección, ¿no? Porque la quiere para desarrollar, digamos, quiere alguien que quiere ser más paciente. Entonces va a tener muchas pruebas para su paciencia, es decir, muchas pruebas frente al dominio de la impaciencia. Y entonces, cuando eso ocurre, pues entonces esas pruebas, digamos, para probar su paciencia, no son situaciones que estén enmarcadas dentro de la ley de causa-efecto, cosas que tienen que darse porque tiene un pasado, digamos, que lo compromete ahí, sino que en realidad tiene una situación en la cual él eligió la prueba para poder purificarse y adelantarse. Entonces, mientras la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no es siempre una expiación. Más pruebas y expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque el que es perfecto no tiene necesidad de ser probado. Entonces, el dolor y el sufrimiento que experimentó aquí el Maestro Jesús no fue enmarcado entre la ley de causa-efecto porque él tuviera un compromiso pretérito. Es porque él eligió ese mismo proceso en favor de toda la humanidad, para que nosotros, a través del tiempo, pudiéramos entender lo que nosotros mismos hicimos con nuestro guía y modelo, con el ser más perfecto que ha encarnado aquí en la tierra y que se constituye en nuestro médico de alma y de cuerpos, nuestro guía de la humanidad. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos que aparecen en esta obra Leyes de Amor de Manuel. Él nos dice lo siguiente: intelectuales que aplican mal o desvían el conocimiento y los recursos del sentimiento perjudicando a la colectividad. Entonces, él coloca, por un lado, esta situación que se convierte en una causa. ¿Y qué le puede ocurrir a aquellos intelectuales que aplican mal el conocimiento? Usan mal del conocimiento y aparentemente como que no constituye eso una, un, un mal social, a no ser que haga un daño social. Entonces, eh, pero cuando eso compromete la colectividad, espiritualmente se hay un compromiso, hay un efecto. Renacen estos intelectuales con impedimentos cerebrales, como marcas coercitivas, es decir, que limitan contra las tendencias del mal uso de la intelectualidad. Entonces, ¿qué impedimento cerebral será? Una, eh, un retraso mental, una parálisis cerebral, una microcefalia, por ejemplo, donde la cantidad de neuronas está realmente muy disminuida y no le permite el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Entonces, no va a poder desarrollar esa intelectualidad, esa inteligencia que es propia de su espíritu y que la usó en otra época para perjudicar a la colectividad. Entonces,
También habla de los artistas que corrompen la inteligencia ajena en los abusos de la imaginación viciosa. Pueden ser artistas, por ejemplo, escultores, pueden ser artistas pintores que utilizan esos vehículos de la pintura o de la escultura para generar situaciones morbosas o situaciones que van a incentivar determinadas situaciones corruptas en la imaginación viciosa, van a estimular la imaginación viciosa de quienes observen esas imágenes o esas esculturas, y por lo tanto en ese compromiso espiritual el efecto es que estos artistas pueden renacer con molestias o mutilaciones que los incapacita de caer en los mismos errores. Es decir, ya no tendrán la misma destreza en sus manos para construir determinados aspectos, a pesar de que tengan esa gran cualidad, pero esa vida expiatoria les va a permitir al espíritu comprender la importancia del buen uso de lo que no usó bien en un pasado. Y también nos dice Manuel en relación a los oradores y personas que influenciaron mal por la palabra, calumniando, hiriendo, ofendiendo. Y entonces es el mal uso del don de la palabra. Y cómo se comprometen estos oradores y las personas que hacen mal uso de la palabra. El efecto se puede revertir en situaciones de deficiencias en la voz y en la audición, para no repetir las mismas inclinaciones. Antes usaron mal la voz, ahora la voz no la pueden articular bien. Antes usaron mal la audición para a través de su voz también generar mucha maledicencia, entonces ahora no la pueden escuchar. Entonces son las compensaciones de esta ley en los efectos que se relacionan con esta causa. Pero también una causa pueden ser en los casos profundos de faltas graves, por ejemplo, cuando se cometen crímenes, suicidios o sacrificios a personas o actos de delincuencia, digamos, que lesionan a otros, o abusos de la fuerza que quedan inconclusos o no, o no quedan penalizados bajo las normas y las leyes humanas, pero frente a las leyes de Dios, a estas leyes universales, estos casos profundos de faltas graves tienen un efecto que ustedes observan es un efecto realmente profundo también, porque están hablando de casos profundos, dice Manuel, no cosas superficiales, casos profundos frente a estos crímenes. ¿Cuántos crímenes no quedan impunes hoy día en nuestra sociedad? No solamente en nuestro país, en muchas otras partes del mundo. Y frente a nuestras leyes humanas, pasan años, muchas veces precluyen estos grandes crímenes, pero frente a las leyes espirituales no. Por eso el efecto para estos causantes de estas faltas graves, de estos casos profundos frente a la vida misma, vienen las situaciones de idiotismo, de locura, de ceguera, de parálisis congénita irreversible, es decir, desde que el niño nace, tiene un problema, una parálisis que no puede mover, no puede activar su parte neuromotora. Deformidades irremediables que muchas veces están reflejando simbólicamente el tipo de crimen realizado o los actos perpetrados contra otros en mutilaciones y situaciones torturantes, ¿no? Así como celadas regenerativas para la corrección eh, obligada de los delitos cometidos. Es decir, todas estas situaciones están procurando compensar ese pasado. Y vamos a referirnos en esta última parte a esta obra Acción y Reacción, una de las obras más interesantes de la serie André Luis, que transmitió a través de Chico Javier. Esta es una de las 16 obras que André Luis ha psicografiado a través de Chico Javier, y él tiene una serie que se llama
la vida en lo espiritual y obras complementarias, ¿no? Esta pertenece a la colección de la vida en el mundo espiritual, ¿no? Y para André Luis escribir esta obra, él estuvo por más de 3 años trabajando en una colonia espiritual que se llama Mansión de Paz. Esa colonia es una colonia que está suscrita, que está dirigida, está sustentada por la colonia Nuestro Hogar, ¿no? Y él se fue a esta colonia, Mansión de Paz, a hacer un estudio de la ley de causa y efecto para poder vertirla en esta obra. Para todos los que la han leído, realmente es algo muy elucidativo en lo personal, en lo colectivo y en lo universal. Los que no la han leído, la recomendamos para que puedan hacer inmersión en la comprensión profunda de esta acción y reacción que es la causa y el efecto, la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, él en esa colonia Mansión de Paz, a través de este instructor Druso y del a su asistente Silas, con quienes entabló pues la amistad y la empatía para poder hacer sus estudios, entonces fue desarrollando toda su estudio de casos que narra en esta obra, ¿no? Eh, esta colonia espiritual, Mansión de Paz, dice allí en la introducción el licenciado eh, y en estas páginas iniciales, que está situada en las regiones inferiores, es decir, está mucho más abajo que la colonia Nuestro Hogar, ¿no? Que sabemos está como en la tercera esfera. Esa está, digamos, mucho más acá en el umbral, ¿no? Y edificada con una especie de monasterio, digamos, con unas fortificaciones. Pero mire lo curioso, esta fue fundada hace más de 3 siglos. Es decir, este libro fue publicado en 1957 y está hablando de 3 siglos atrás, o sea, a 1800, a 1700, a 1600 y pico, en el siglo XVII. Entonces, se fundó esta colonia, Mansión de Paz, en la espiritualidad. Como ya dijimos, está bajo la jurisdicción de Nuestro Hogar y se dedica a recibir espíritus infelices y enfermos que se deciden a trabajar por su propia regeneración. Entonces, como podemos ver, las colonias espirituales tienen también unas especificaciones, ¿no? Algunas tienen unas funciones más específicas en relación a otras, ¿no? Y esta en particular está dedicada a recibir estos espíritus infelices y enfermos de diferente tipo, ¿no? Eh, Cuando es vista, la pueden observar con un enorme caserío, dice, semejante a una vasta ciudadela. Mantiene sectores de asistencia y cursos de instrucción. ¿Para quiénes? Para médicos, sacerdotes, enfermeros, profesores. Encuentran después de la muerte terrestre aprendizajes y quehaceres de la más elevada importancia. Entonces, es en realidad es un núcleo, es una colonia educativa, asistencial, que tiene ya más de, ya va para 4 siglos, ¿no? Entonces, dentro de esta obra, narran aquí la historia de Lucas y Ascanio rápidamente. Dice, estos eran dos asistentes respetados de esta colonia Mansión de Paz, trabajadores valerosos y amigos de todos allí en esta colonia. Llevan 5 siglos de aprendizaje en diferentes sitios de trabajo hasta que llegaron también allí a esta colonia. Y ellos querían ascender a un nivel superior, ¿no? A otro plano. Entonces esta situación fue analizada por los técnicos del plano superior. Vinieron, analizaron y extrayendo del archivo de sus memorias, se encontró que ellos dos, Lucas y Ascanio, habían cometido un ominoso delito perpetrado por ambos, mire en qué año, 1429, cuando ellos formaban parte del ejército de Juana de Arco después de la liberación de Orleans. Y entonces ellos eran en esa época, siglo XV, eran ambiciosos, estaban hambrientos de la influencia ante los compañeros de armas
y no dudaron en asesinar a 2 compañeros, precipitándolos desde lo alto de una fortaleza en el territorio de Gatinais, sobre un foso inmundo. Y ahí nadie supo eso. Ellos ascendieron en su jerarquía del ejército, pero se comprometieron ante la ley de Dios desde el año 1429, siglo XV. Ellos ya se habían renovado y estaban allá trabajando, pero no recordaban ese hecho. Por lo tanto, en lugar de continuar insistiendo en la elevación a niveles más altos, suplicaron el retorno al plano de los hombres y optaron por tareas en el campo de la aeronáutica, a cuya evolución ofrecieron sus vidas. Y dice el mentor, hace 2 meses regresaron a nuestra línea de acción, después de haber sufrido la misma caída mortal que habían infligido a los compañeros de lucha en el siglo XV. Entonces, ellos hicieron a sus 2 compañeros de los ejércitos de Juana de Arco una muerte totalmente abominable. Los tiraron desde un sitio muy alto para que sus cuerpos murieran despedazados y cayeran en esos fosos. Y ellos, conscientes de lo que había ocurrido y que ya no recordaban, se ofrecieron para este tipo de tareas en el campo de la aeronáutica, sabiendo que iban a ofrecer sus vidas en ella, ¿no? Entonces, por eso en esos departamentos de reencarnación, allí, en esta mansión, veía a André Luis, habían centenas de entidades con deudas más o menos semejantes a las de ellos, ¿no? Y se preparaban para retornar la carne, abrazando así un trabajo redentor en rescates colectivos. Entonces vemos ahí la situación de los rescates colectivos. Y dice André Luis, fue así que vi a muchos habilitándose para sufrir la muerte violenta en favor del progreso de la aviación, de la ingeniería, de la navegación marítima, de los transportes terrestres, de la ciencia médica y de la industria en general. Entonces, muchas de las muertes que vemos en estas situaciones proceden y provienen de este tipo de espíritus comprometidos con las leyes de la vida, ¿no? Entonces vienen y se desarrollan pruebas en la infancia, en la juventud, en la vejez, a través de diversos accidentes, desde la mutilación primaria hasta la muerte, con el fin de redimirse de las faltas graves. Obviamente, aquí estamos viendo el efecto de una causa, pero ese efecto también podría ser minimizado, podría ser reducido por el propio desarrollo y la voluntad de servicio que tenga el espíritu ya renovado, ¿no? Entonces, ante una llamada urgente de la tierra, nos relatan en este capítulo 18, Rescate Colectivos, solicitaba auxilio para las víctimas de un desastre de aviación y solicitaban remover 6 de los desencarnados, pero el accidente de aviación, habían 14 personas comprometidas y todas murieron, todas desencarnaron. 8 de ellas están en shock, encadenados a sus respectivos cuerpos. 4 gemían unidos a sus propios restos y 2 gritaban en crisis de inconsciencia. De esos 14, iban a ayudar a 6 a removerlos de allí para llevarlos a un sitio, a una clínica espiritual, a un lugar, digamos, de reposo y de reparación. Pero entonces, obviamente, a André Luis le entró el interrogante, ¿por qué solamente a 6 de los 14, ¿no? Y entonces él vio cómo esa cascada de luz se vertía sobre de las esferas superiores, dice él, en benditos torrentes de amor. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar del accidente aéreo. Y entonces allí entendía que el socorro en el avión accidentado, le explicó el mentor espiritual, ese socorro es distribuido indistintamente para todos los 14. Pero no podemos olvidar que si el desastre es el mismo para todos los que cayeron, la muerte es diferente para cada uno de ellos. En el primer momento, serán separados de sus cuerpos solamente aquellos cuya vida interior les otorga inmediata liberación. Es decir,
que ya han construido su desapego del plano de la vida, que no están inmersos ni mental ni emocionalmente con las cosas del mundo material, sino que ya han aprendido a trascender en vida. Y entonces, aquí ya con unas conclusiones finales, nos dice en esta obra André Luis, conocedor profundo de esta ley de acción y reacción, de esta ley de causa-efecto, y después de haber estudiado por 3 años profundamente los casos vividos en esta mansión de paz, que el dolor colectivo es el remedio que corrige las fallas mutuas. Esta es una conclusión después de hacer un panorama por los diferentes siglos y ver los compromisos de grupos espirituales, ¿no? Pero también nos dice que nadie se eleva a pleno cielo sin el pleno reajuste con la tierra. Es decir, o estamos para elevarnos a esos niveles de la experiencia espiritual, pero primero tenemos que arreglar nuestras situaciones aquí en el plano de la vida física, donde tenemos los compromisos. Y también agrega en estas narraciones que en la voz de este mentor espiritual nos aclaran: cuanto más cielo haya interiormente en el alma, a través de la sublimación de la vida, mayor debe ser la incursión del alma en los cielos exteriores. Qué frase tan bonita y tan diciente, ¿no? Porque ¿dónde están el reino de los cielos? Que dicen las escrituras. Entonces, está en el interior de cada uno. Esta es una frase que nos referencia a eso. Es decir, ¿dónde encontramos la felicidad? ¿Adentro o fuera? Adentro. ¿Dónde encontramos la paz? Adentro. Entonces, todas esas situaciones que tienen que ver con un lugar beatífico, un lugar de paz, de armonía, no lo vamos a encontrar afuera, lo vamos a encontrar interiormente. Y si lo encontramos interiormente, ese ya es nuestro cielo. Y ese es nuestro cielo. Y si lo hemos encontrado en vida, entonces así será el lugar donde vibratoriamente regresaremos una vez partamos a la esfera espiritual. Por eso, la justicia divina está indiscutiblemente unida a nosotros. Es una ley, la ley de justicia, amor y caridad, que ya que ninguna felicidad ambiental será verdadera felicidad en nosotros sin la implícita aprobación de nuestra conciencia. Entonces, procuremos vivir en paz con nuestra conciencia, porque ese será realmente un inicio para estar en sintonía con esos planos divinos y que nuestras causas y nuestros efectos sean realmente producto de una elección adecuada frente a las leyes divinas. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por estar hoy en sintonía con nuestra programación de conferencias virtuales de Senderos de la Esperanza, frente a estas nociones que hoy procuramos compartir sobre la causa y el efecto, es decir, sobre lo que André Luis llama acción y reacción, o esta ley universal de causas y efectos. Muchas gracias a todos, muy amables. Bueno, muchas gracias para todos. Tenemos más de 50 personas conectadas desde Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Mosquera, Zipaquirá, Roldanillo, así como también en Santa Marta. Y de otros países tenemos conectados desde Nueva York, Estados Unidos, Arequipa, Perú, Guayaquil, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Santiago de Chile, y desde el Japón están sintonizados. No veo preguntas en el chat, Fabito. Muchas gracias por tu conferencia, muy esclarecedora. Gracias por el consejo del libro, lo tendremos en cuenta. Y bueno, nos abre todo un panorama sobre
realmente las causas de sufrimiento y más todavía en esta pandemia nos pone a pensar por qué en forma colectiva estamos todos pues pasando por ciertas situaciones. Muchísimas gracias, Fabio, y bueno, te pedimos que nos hagas la oración de cierre. Gracias. Bueno, entonces vamos a disponernos en esta tarde, en esta noche para muchos que están distantes, eh, para elevar nuestro pensamiento a Dios en estos momentos donde colocamos nuestro corazón abierto a la espiritualidad para que podamos emitir estas vibraciones de ayuda y de servicio hacia todos aquellos que aún hoy en el plano de la vida experimentan mucho dolor o sufrimiento por diferentes circunstancias, no solamente por la pandemia, sino por muchos otros flagelos humanos que ahora están un poco más olvidados porque solamente se habla de pandemia. Pero el hambre, las injusticias sociales, las enfermedades múltiples y otras muchas causas morales que se viven al interior de las familias, de las sociedades, de los pueblos o el interior de la mente humana, para que todas estas sean mitigadas con los efluvios sublimes y terapéuticos, crísticos que el Maestro Jesús Nazaret y toda esa playa de espíritus superiores emiten constantemente hacia la Tierra, para que en este proceso de transición planetaria todos podamos comprender cada día más estas leyes divinas, estas leyes sublimes, actuar y comportarnos en sintonía con esas leyes para estar con nuestra conciencia en paz y tranquila cuando realmente regresemos a la patria espiritual. Señor, que en estos momentos de prueba para la humanidad podamos cada uno de nosotros, conocedores de este conocimiento que la doctrina espírita nos brinda, ser realmente motores de armonía, de paz, de fortaleza, de ánimo, de alegría, de felicidad, de positivismo, con estas actitudes realmente que pueden impregnar y pueden ayudar a los seres humanos a salir adelante también de sus situaciones particulares. Que la paz y la armonía sean entre nuestros hogares y estos días que recordamos el nacimiento del Maestro Jesús sea el simbolismo de que sus enseñanzas, si no han nacido, nazcan en nuestro corazón y se reproduzcan en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Que la paz y la armonía inunden todos nuestros hogares y pasemos unos días de alegría y felicidad y mucha paz para todos. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias Saludos para a todos. todos y Bendiciones. los esperamos. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal virtual. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.